Estimado Bruno. Sí, muy bien. Sí, claro. Un momento. Espera. Bruno, cuando quieras. Uy. Un segundito, por favor. Un segundo. Ok. ¿Eres tú quien controla la reunión entonces? E entre escolas, mais nós, falávamos dos problemas de distância e dessa adaptação. Sí, adelante. Comenzamos, si les parece bien, por favor. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Qué gusto poder estar aquí con ustedes reunidos en este bonito día. A este primero de muchos encuentros, esperamos que podamos tener de intercambio de experiencias académicas en tiempos de pandemia. Les presiden sus responsables de proyecto, maestro Bruno Ponce, maestro David Casimiro de Portugal y maestro Jesús Iradier en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en compañía de directivos y por supuesto nuestro embajador de México en Portugal como representante secretario. Y pues vamos a empezar con la agenda del día de hoy. La agenda del día de hoy nos marca el punto número 1, la inauguración y bienvenida de parte de nuestro, del señor José Manuel Cuevas, por favor, a quien le pido que haga usted uso de la palabra para dar inicio a esta bonita actividad. Pues muchas gracias, profesor. Buen día ante todo, buen día en Chiapas, la bella ciudad de San Cristóbal que he tenido la oportunidad de conocer, San Cristóbal de las Casas, y también buenas tardes aquí en Lisboa, en particular a Belém, nuestro querido barrio vecino aquí de Monsanto, donde se encuentra también la Embajada de México. Como decía usted, profesor, mi nombre es José Manuel Cuevas, yo llevo los temas de cultura y educación aquí en la Embajada de México en Portugal, en particular, entre otros, el ámbito educativo. Y en nombre de la Embajada de México, quiero hacer transmitir un cordial saludo a las autoridades, profesores, directivos y estudiantes que participan en esta iniciativa, a la que veo ha sido denominada Intercambio de Experiencias Académicas en Tiempo de Pandemia. Sin duda un tema actual y de interés para todas las sociedades contemporáneas. Asimismo, deseo agradecer sobre todo a la invitación del profesor David Casimiro, con quien ya tuve oportunidad de estar en la escuela, quien es el motor de este proyecto, para participar una vez más en este ejercicio que permitiera a los niños y niñas de ambos países conocer un poquito más de lo que es Chiapas y un poco también más de lo que es, en este caso, Lisboa. Y sobre todo, el gran mérito de esta iniciativa, de esta sesión en particular, es conocer las experiencias, entiendo, y opinión de todos ustedes en un año que ha sido marcado por la pandemia, por esto que llamamos el COVID-19, y con ello el impacto que este fenómeno ha provocado en los respectivos ámbitos, y en este caso el educativo, que es donde ustedes trabajan, desarrollan y estamos colaborando. Se dice que la pandemia adelantó el futuro en muchos ámbitos. El ámbito educativo no ha sido ajeno a ello, y una muestra de ello es que estamos conversando, nos estamos comunicando, estamos estableciendo un vínculo a través de lo que ahora se denominan las redes sociales, y esto es efecto, uno de los efectos de este fenómeno COVID-19, que sin embargo, pues a pesar de todo, pues creó un tipo de comunicación que permite establecer y fortalecer los lazos a distancia, y este es un ejemplo de ello. Aprovechemos aprovechemos el efecto positivo de esta pandemia para fortalecer la colaboración en ese caso, entre las escuelas de México y de Lisboa. Y antes de agradecer a la escuela Paula Vicente de Belém, quiero nuevamente enviar un saludo muy particular a la escuela Vicente Guerrero de Huitiupán y a la escuela secundaria técnica industrial número 80, también de San Cristóbal.
en duda un ejercicio que redituará en beneficio de las escuelas que participan y en general de los dos países. Nuevamente, gracias a todos y estoy atento al desarrollo de la agenda que veo es muy amplia y extensa, pero aquí estamos para apoyar en lo que sea necesario. Muchas gracias, profesor Bruno. Muchas gracias, profesor David. Y estamos atentos al desarrollo de sus trabajos. Gracias a todos ustedes. Muy bien, de acuerdo con la agenda, nos toca presentar de manera rápida, veloz y muy coordinada a quienes nos acompañan en cada uno de nuestros enlaces. Si les parece bien, lo hago yo de manera rápida para que podamos iniciar con el trabajo. Bueno, mis compañeros maestros que están aquí y mi director de la escuela, el profesor Rigoberto Gabriel Rodríguez Molina, que en un momento más lo escucharemos dar un mensaje muy breve, al igual que los otros directivos, y los alumnos que son la parte más importante de esa interacción. Cuento con la presencia de Fabricio, Ángel Fabricio, Anet del Carmen, Diego Alejandro, Mareli, Hilbert de Jesús, Elena Jordilet y Rayli Zaragos y mis compañeros profesores que están en la parte de atrás, a quienes agradezco todo el apoyo que me han brindado el día de hoy. Continuamos entonces con la Escuela Técnica 80, por favor, amigo. Adelante. Muy buenos días, un fuerte abrazo desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Nos acompaña en esta conexión la maestra Rocío Vázquez, que es la directora de la escuela. También nos acompañan 4 estudiantes, Rosario, Sofi, Brenda y Álvaro. Gracias. Y su servidor, Jesús Iradier, Santiago. Profesor Santiago. Adelante, amigo David, corresponde tu turno. Buenas tardes a todos, compañeros. Buenas tardes a las escuelas. Y de aquí de Lisboa os enviamos un fuerte abrazo. Estaremos aquí con los alumnos que representarán la clase, María, André, Amelia, Fabiano y Gonzalo, y que nos hablarán entonces de sus experiencias durante el tiempo de pandemia. Después hablaré yo un poco. Tenemos la profesora Patricia Pinteos, que es la profesora de Geografía y la responsable de clase, y yo también como coordinador de la escuela, también representando todo el agrupamiento de escuelas, os enviamos un fuerte saludo. Correcto, muy bien. Entonces, a continuación tendremos la oportunidad de conocer la agenda por parte del maestro Jesús Iradier Santiago Aguilar, quien nos dará a conocer los pasos a seguir de manera paulatina. Adelante, amigo. Gracias, maestro Bruno. Así es, vamos a iniciar con la presentación de los contextos de las escuelas, iniciando con la presentación de la secundaria del Estado Vicente Guerrero de Huitiupán. Posteriormente escucharemos a la maestra Rocío Vázquez de la Escuela Secundaria Técnica 80 de San Cristóbal, y posteriormente al maestro Julio Santos, director de la secundaria Paula Vicente de Lisboa en Portugal. Y posterior a eso vamos a iniciar unas rondas de participaciones por parte de los estudiantes para iniciar con esta parte del intercambio de experiencias académicas. Así que, por favor, doctor Rigoberto Gabriel Rodríguez Molina, tiene usted 5 minutos para su presentación. Correcto, corresponde entonces, muchas gracias amigo, al doctor Rigoberto Gabriel, dar el paso a la presentación del contexto general. Buen día a todos, es un honor verdaderamente formar parte de este gran proyecto. Maestro Bruno Ponce de León, se le agradece al maestro David también esta excelente inquietud de promover ese intercambio de experiencias en tiempos de pandemia, y efectivamente esto ya va a quedar establecido en todas las instituciones del mundo. Esta oportunidad de poder conocer la cultura, poder conocer esas estrategias de enseñanza, poder conocer esa nueva forma de aprender a distancia. Yo creo que tenemos que aprovecharlo, y esta gran experiencia que hay entre estas 3 instituciones
como lo es la secundaria técnica 80 de San Cristóbal de las Casas, y desde Portugal hacia Huitiupán, la secundaria Vicente Guerrero. Créanos que jóvenes, hoy que estamos emprendiendo una nueva ruta, un nuevo camino hacia esa nueva normalidad de aprender, tenemos que aprovecharlo, aprovechar las tecnologías para que esta enseñanza, este intercambio de ideas se vuelva prácticamente no un reto, es una gran oportunidad de ir conociéndonos. Desde Huitiupán estamos llegando a Lisboa. Desde Huitiupán estamos llegando a San Cristóbal de las Casas, una ciudad tan hermosa, tan bella, y sobre todo estamos muy convencidos que esto va a quedar muy bien patentizado en todas las instituciones, de tener que intercambiar estas experiencias. Muchas gracias a todos. Dios bendiga a los que promovieron este proyecto y vamos a seguirle dando continuidad. Muchas gracias. Roberto, le damos el espacio a la profesora Rocío Vázquez, directora de la secundaria técnica 80. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días para todos. Es un placer poder acercarnos todos, ¿verdad? A través de este medio. Y saludo con afecto al maestro José Manuel, que es el embajador, en representación del embajador de México, de Portugal en México. Saludo al maestro David Casimiro y a sus estudiantes de la secundaria Paula Vicente de Belén, Lisboa, Portugal, y a todas las autoridades presentes de su institución. Saludo también al maestro Bruno Ponce, a sus estudiantes y a todas las autoridades presentes de la secundaria del estado de Huitiupán, Chiapas, México. Saludo también a mis queridos estudiantes aquí presentes de la Escuela Secundaria Técnica número 80 de San Cristóbal de las Casas, especialmente al maestro José Iradier, ¿verdad? Que es un docente con mucha iniciativa, y obviamente la dirección de la escuela está constantemente en apoyo de las actividades y de los proyectos del maestro. La Escuela Secundaria Técnica Industrial número 80 se encuentra ubicada en la región Altos de Chiapas, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, compartiendo una riqueza cultural y étnica con 16 municipios, con una población mayoritariamente hablante de las etnias Tzotzil y Tzeltal, que confluyen por actividades comerciales y culturales en esta ciudad de San Cristóbal de las Casas. La Escuela Secundaria Técnica número 80 alcanza una cifra cercana a los 900 estudiantes. Es de resaltar que muchos de ellos tienen padres y familiares de orígenes de estos municipios indígenas. Algunos de ellos ya no hablan las lenguas originarias por diversas razones. Tampoco continúan usando las vestimentas tradicionales de sus comunidades de origen, que la verdad es llena de color y es preciosa. En este contexto, trabajamos con más de 55 profesores y personal administrativo que a partir de la pandemia de COVID-19 hemos tenido que transformar nuestras estrategias para llegar y poder continuar con la educación de nuestros niños. Y pues como institución, ese es el objetivo, poder llegar a ellos, atenderlos, llevar los aprendizajes esperados, ¿verdad? Para que ellos puedan continuar aprendiendo a pesar de no estar físicamente en la escuela. Pues muchísimas gracias. Deseo que este intercambio sea el inicio de una gran hermandad entre nuestras escuelas y entre nuestros países. Muy buenos días para todos. Muchas gracias, maestra Rocío. Ahora escuchamos al maestro Julio Santos, director de la secundaria Paula Vicente de Lisboa, Portugal. Bueno, buenas tardes. El profesor no puede estar, yo estoy en representación de él. Y os digo que la escuela Paula Vicente hace parte de un grupo de 7 escuelas dentro del corazón de Lisboa, en la zona de Belén. Somos más o menos 2.400 alumnos,
de estas 7 escuelas y estamos juntos. Tuvimos algunas situaciones a causa de la pandemia, pero bueno, ya hablaremos después. Muchas gracias, maestro David Casimiro. Luego de la presentación y del contexto de las escuelas, vamos a darle paso al maestro Bruno Ponce para que pueda iniciar con las preguntas orientadoras y que puedan participar todos los estudiantes. Adelante, maestro. Todos suyos. Muchas gracias. Bueno, son las palabras de nuestro personal directivo. Bueno, entonces invito a mi alumno número 1, por favor, de los 3 que me corresponden a Huitilupán participar en esta sección, a pasar, por favor, para que nos comente acerca de lo que él ha podido interactuar e indagar con respecto al eje de los primeros 4. Adelante, por favor. Doy la bienvenida a nuestro alumno Ángel Fabricio, quien se va a presentar. Adelante. Buenos días, compañeros y maestros presentes, alumnos de la Escuela Técnica 80, y buenas tardes, compañeros de la Escuela Paula Lisboa. Mi nombre es Ángel Fabricio Díaz Hernández, curso el 3er grado Grupo B de la Escuela Secundaria del Estado Vicente Guerrero de Huitilupán, Chiapas. Mi eje temático es aspecto socioemocional de los alumnos. El aspecto socioemocional de los alumnos está en la convivencia, está en el respeto, que es fundamentalmente de esta institución. En esta escuela tenemos mucho lo que es el compañerismo, ya que como estamos en una etapa donde todos nos llevamos bien, tenemos la misma igualdad de vida para podernos compartir muchas informaciones, ya sea personalmente, actividades, entre otros. También los maestros los podemos contar porque tanto como ellos los contamos como amigos. Porque tanto como ellos que les pedimos ayuda en actividades, también les pedimos poder ayuda para nosotros en nuestra vida personal, lo que ya sea pedirles información para que nos ayude de nuestro día a día, opiniones que estemos pasando. Una de las preocupaciones que tengo y que tenemos son que no lleguemos a aprender las actividades o tareas que nos dejan nuestros asesores, y maestros, ya que no es igual como se daba antes, que teníamos el maestro de frente y que nos podía explicar brevemente de cada tema que teníamos, sino ahora es y que nos podemos comunicar de frente de una pantalla o de frente de actividades, ciertamente de cada materia que tiene su límite, y no solo somos uno, sino somos bastantes alumnos que necesitamos aprender o que necesitamos dar nuestras opiniones y no se puede dar al mismo tiempo. Uno de los aspectos que ha cambiado bastante es la convivencia, ya que antes se daba bastante porque pasábamos con nuestros compañeros o maestros 7 horas al día, a diario, y compartíamos risas y el compañerismo. Y ahora ya no se puede dar esto por la nueva normalidad que estamos pasando sobre el COVID-19. Los alumnos, como estamos en una etapa o en una época donde tenemos la tecnología en la mano, nos podemos enterar rápida y radicalmente sobre lo que pasa del mundo día a día. Nos podemos enterar en las aplicaciones como son Google, Facebook, WhatsApp o Instagram. Una de las fuentes confiables son Google, ya que ahí nos podemos enterar sobre cómo se dio este virus, cuándo se dio, a qué hora se dio, cómo podemos protegernos, cuáles son los síntomas, etcétera. También el compañerismo es fundamental porque nos ayuda en nuestras emociones físicas y emocionalmente. Espero que mi información les ayude y que la puedan respetar. Les deseo todo el éxito del mundo y muchas gracias. Ok, continuamos con la alumna Anet Michel, Anet del Carmen, para poder participar con el segundo tema que tenemos en la agenda. Buenos días, compañeros
de la Escuela Secundaria Técnica número 80 y buenas tardes, compañeros de la Escuela Paula Vicente de Lisboa. Mi nombre es Annette Carmen Pérez Hernández, curso el segundo grado Grupo A en la Escuela Secundaria Vicente Guerrero de Huichipán, Chiapas. El eje temático que me tocó abordar es sobre la problemática en la comunicación a distancia. Debido a la pandemia, tuvimos que dejar de venir a la escuela, ya no tenemos clases presenciales y a veces los maestros ya no nos pueden explicar bien las actividades. Hay alumnos que no cuentan con un dispositivo o con conectividad para entregar las tareas y tuvieron que abandonar la escuela porque también la pandemia hizo que la crisis económica aumentara y muchos tuvieron que dejar de estudiar y se pusieron a trabajar. Aquí a veces hay problemas con la cobertura, se va por una semana y no podemos enviar las tareas ni recibirlas. O también ocurre lo de los bloqueos, el camino que hace que los profesores no puedan venir a darnos las asesorías que nos dan cada 15 días acá en la escuela. Hemos tenido a veces problemas porque los profesores ya no nos explican bien las tareas porque tenemos el tiempo contado, como dijo mi compañero antes, y somos bastantes alumnos y no nos pueden explicar uno por uno y resolver nuestras dudas. Ahora, eso es lo que a veces genera estrés porque no tenemos que pensar y no son solo una actividad, son varias, tenemos cierto tiempo para entregarlas. Y es buena opinión y gracias por prestarme. Finalizamos con la tercera participación de Huichipán. Vamos a recibir a la alumna Elena Jordilet, a quien le doy una cordial bienvenida. Adelante. Muy buenos días, compañeros y compañeras. Soy la alumna Elena Jordilet Gómez Pérez. Soy alumna de tercer grado, Grupo A, de la Escuela Secundaria del Estado Vicente Guerrero. Bueno, el eje que me tocó platicarles es sobre la participación de los padres en las actividades. Mayormente me imagino que los alumnos es necesario la ayuda de los profesores para poder resolver nuestras actividades. A veces les tenemos que preguntar a algún familiar de nosotros, a nuestros padres, para que nos explique esa actividad de las actividades que nos dejan los profesores. Bueno, yo algunas veces he preguntado a mis papás las actividades que no les entienda, porque yo en mi casa no cuento con internet para poder mandarle algún mensaje al profe o preguntarle sobre el tema de las actividades. Bueno, es muy necesario que ya empiecen las clases normales porque no es igual al que preguntarle a un familiar que a un profesor con experiencia de esa materia. Bueno, mis papás, a veces yo les pregunto sobre el tema de las actividades y pues ellos igual a veces no le entienden y tengo que ir con otro familiar mío, preguntarle, o cuando a veces busco internet, investigo y así es como puedo entregar mis actividades y resolverlas. Bueno, soy originario de Santa Catarina, del municipio Huichipán, que me queda como 1 hora para acá y me despediré con mi idioma de Tzotzil. Bueno, Ascotochiltac, Colawal, Jacotolic. Lo que quise decir es todo, compañeros, muchas gracias.
Muy bien, con ello terminamos nuestra participación de Wikipan. Cedo la palabra a mi amigo Iradier en San Cristóbal y posteriormente a David Casimiro. Adelante, compañeros. Adelante, Álvaro. Álvaro nos va a compartir un poco sobre su aspecto socioemocional en este tiempo. Buenos días, compañeros de la escuela Wikipan, de la escuela secundaria de Wikipan y de la escuela secundaria de Lisboa. Soy el alumno Álvaro José Díaz Gómez de la escuela secundaria técnica número 80 en la ciudad de San Cristóbal. El eje central es los aspectos socioemocionales que hemos tenido, y uno de los problemas que yo he visto en muchos de los casos es que como nos dejan tareas es difícil a veces comprender los temas y buscar información en Google. A veces sí está la información, pero es difícil analizarla y comprenderla, porque si a veces con maestros nos costaba a veces entender problemas como por ejemplo en matemáticas, ahora solo buscarlo en internet sí se hace un poquito difícil comprenderlo. Y las tareas que nos dejan son buenas porque nos dan los temas que tenemos que investigar, pero sí es difícil hacer las tareas si no cuentas con internet. Y muchos de mis compañeros ni siquiera las tareas han realizado, lo que es un problema, porque quiere decir que a veces es muy difícil llevar la secundaria a distancia cuando no se cuenta con los medios necesarios, por lo que sí es necesario el regreso a clases presenciales. Uno de los aspectos que ha cambiado muchísimo es la forma de aprender, ya que no podemos preguntarle a veces al maestro, tenemos que preguntarle al internet o buscar en YouTube videos de los temas que estamos viendo. Otro aspecto que ha cambiado son la forma en que nos relacionamos con nuestros compañeros, ya que como no los estamos pudiendo ver, nuestro desarrollo emocional ya no es el mismo. Estábamos acostumbrados a estarnos relacionando con nuestros compañeros, estudiando, pero también divirtiéndonos, jugando, y como ya no podemos estar con ellos, se vuelve algo difícil porque ya nos habíamos acostumbrado a estar con ellos. Estábamos 8 o 7 horas con ellos y prácticamente era una segunda familia. Y el otro problema, otro aspecto que ha cambiado es también la forma en relacionarnos con nuestros papás, porque ellos tienen que estar ahora más al pendiente de nosotros. ¿Por qué? Porque tienen que explicarnos las tareas y no las podemos comprender. Tienen que estar más al pendiente sobre cómo nos sentimos, porque a veces puede llevarnos un poco a la soledad, no estar con nuestros compañeros. Adelante, Brenda. Sí. Buenos días, compañeros de la secundaria. Y buenas tardes, compañeros de ambas secundarias. Mi nombre es Brenda de Los Ángeles Pérez Rodríguez. Estudio en la Escuela Secundaria Técnica número 80 y curso tercer grado Grupo D. Mi opinión sobre ese aspecto es de que los alumnos y los profesores están sufriendo más estrés debido a que las tareas, de forma de recibir las tareas ya no es la misma. Reciben todas las tareas de un mismo golpe y pues es un poco más estresante. Más para los alumnos que, por ejemplo, los de nuevo ingreso, hay algunos que no saben de algunas materias que están teniendo en primera año de secundaria y se les complica entregar las tareas. O por ejemplo en mi caso, las matemáticas es un poco más complicado y pues nos cuesta entender un poco más el aspecto. La forma en que también nos comunicamos es más diferente porque estábamos acostumbrados a pasar más tiempo con nuestros amigos que con nuestra familia. Así que ahorita pues no está tiempo de pasar un poco más lejos con nuestros amigos, es un poco más complicado para nosotros. Entonces también eso implica que algunos alumnos o personas lleguen a sentirse solos y tener ansiedad o algunos problemas emocionales. También algún aspecto muy diferente es que nos estamos acostumbrando a estar más en casa que estar
afuera como antes, y eso también nos lleva al estrés. Y por ejemplo, los papás también han sufrido demasiado, ya que algunos se quedaron sin trabajo, la economía ha bajado demasiado. Entonces es necesario que con las medidas de seguridad necesarias, regresemos a las actividades normales. Gracias. Sofi, de manera breve, Sofi Rosario, ¿cuáles son sus sentimientos y emociones al no poder estar en la escuela en todo este año, un poco más de un año? Adelante. Sofi y después Rosario. Bueno, me presento, soy Sofía Alejandra, curso el segundo año, soy del grupo D. Yo creo que, por ejemplo, bueno, yo me siento más, no siento tanta presión como antes venía sintiendo, porque o sea, nos dan un periodo de entrega, ¿no? Al menos en mi escuela. Entonces, al principio no sientes tanto estrés, pero ya cuando estás a punto de entregarlo, ahí es donde te llega todo el estrés y... Ok. Adelante, Rosario. Buenos días, me presento, soy Rosario Simonet. Y pues la verdad es una experiencia muy nueva para mí que nunca imaginé poder vivirla. Y es un poco complicado, como dijo la compañera, no es tan estresante porque nos dan un periodo, pero cuando ya estás llegando a fecha límite, tienes que hacer las presentaciones, tienes que acomodar todo en orden y pues sí, te estresas un poco. Entonces, como dijo igual mi compañera, te lleva la ansiedad y yo creo que es una experiencia algo nueva. Correcto. Gracias, maestro Bruno, con este primer eje. Adelante, David. Muy bien. Entonces, os voy a presentar a mi alumno, Gonzalo, que nos va a hablar del aspecto socioemocional de los alumnos y de la problemática al establecer comunicación a distancia. Yo soy Gonzalo, tengo 12 años y voy a hablar sobre aspectos socioemocionales de los alumnos y problemáticas al establecer comunicación a distancia. Tengo muchas preocupaciones con mi escuela, de empezar otra vez. Más alto. Y Después de lo que tendremos. centros comerciales, ¿empezaron? Sí, más alto. Escuelas. A nivel de escuela, ¿cuál fue tu preocupación a nivel de escuela? No conseguir aprender mucho, no hacer muchas cosas. No tengo mucho internet para conseguir establecer la conversación entre profesores y alumnos. Realización de trabajos. Teníamos muchos trabajos. No conseguía hacer todos más detalle. Felizmente no estamos en la escuela nuevamente. E eso, muchas gracias a todos por todo el mundo. Muy bien. Muy bien. Os comento que es el primer año que están estudiando español los alumnos
Y claro que como el primer año de español es siempre un poco complicado expresarse en castellano, pero Gonzalo decía que en la primera pandemia nosotros tuvimos dos situaciones. Tuvimos que ir para casa 2 veces. La primera vez, bueno, y como decía el secretario José Manuel Cuevas, hubo un gran aprendizaje a nivel de tecnología, porque algunos profesores no estaban acostumbrados a dar clases a distancia. Tuvimos que rápidamente aprender esto. De una semana a otra fue el tiempo que nos dieron para preparar en una formación específica y claro que los alumnos, yo como profesor, me he dado cuenta que había muchos trabajos que los profesores pedían a los alumnos y claro, los pobres no tenían tiempo para terminar todos los trabajos. Vamos a escuchar ahora a 2 alumnos la opinión de ellos. Vamos. Buenas tardes, yo soy André y está aquí mi compañero Fabiano. Nosotros somos estudiantes de la escuela Paula Vicente y pues voy a hablar un poco cómo fue mi experiencia con la pandemia. Cuando nosotros fuimos para la casa fue mucho difícil porque la ligación muchas veces la internet era mucho fraca porque tengo 2 hermanos. Las actividades eran muchas, parecían muchas. La organización de los trabajos también. Y pues voy a hablar aquí sobre la participación de mis padres y mis hermanos conmigo en mi pandemia. Mis padres y mis hermanos me ayudaron mucho en enviar los trabajos, entrar en las reuniones. También no fue mucho difícil porque también mis familiares, algunos estaban infectados y acho que también corrió mucho bien después del primer confinamiento. Ahora voy a dejar a mi compañero Fabiano falar. Buenas tardes, mi nombre es Fabiano Santos, soy estudiante en la Escuela Paula Vicente y hoy voy a hablar del logro académico de los estudiantes. Mi opinión sobre trabajos yo he dejado en casa. Es mucho trabajo, es muy difícil, no tengo aquí profesores para nos ayudar. Después es muy difícil porque tenemos que ir a procura del manual, las respuestas, trabajar mucho y después como es muchos trabajos, no tenemos tiempos para acabar todo y enviar. Yo cuando acababa mis actividades me sentía bien porque finalmente tenía un bocadinho de tiempo para estar más conmigo y con mi familia y ayudar como estaba lá en casa. Mas como ya tenía dicho, es muy trabajo, no daba para hacer. A veces no completaba muchos trabajos. Después después yo tenía muchas saudades de la escuela, porque en la escuela yo tengo mis amigos, los profesores, y a mí me encanta de las aulas, gosto mucho de esta escuela, y después estar en casa es muy difícil, y sentía muchas saudades de mis amigos, de mis compañeros. Y es... Ok, gracias. Vamos a escuchar ahora a 2 alumnas, María y Amelia. Vamos a terminar los 2 y después hago yo un resumen.
Hola, yo soy María, tengo 13 años. Hola, yo soy María, tengo 13 años. Yo soy Amelia, tengo 12 años. Vamos a hablar. Están nerviosas las chicas. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a hablar sobre algunas preocupaciones del COVID-19. Yo hablo sobre educación y yo voy a hablar sobre pandemia. La educación es importante. En pandemia no fue mucho bueno porque sentimos las verdades de mis compañeros. Yo sentí mucho desgusto y soledad. Mi familia me ayuda mucho en mis actividades. Nunca tuve muchas dificultades porque me ayudaron. Yo conozco una amiga mía que tuvo COVID-19 y estuvo muy mal y dice que sentía muy mal. Fue la peor sensación que no sentí. ¿No? Para mí fue muy fácil entrar en videoconferencias. Nunca tuve mucha falta de tiempo. Ahora estoy en las clases presenciales, aprendí mucho mejor. Muy bien, compañeros. Estas dos compañeras estaban muy nerviosas, como podéis ver, pero yo voy a hacer un resumen de lo que hicimos. Nosotros aquí en Portugal tuvimos dos situaciones muy peligrosas. Y al decir peligrosas, durante la primera pandemia, nuestra escuela, la escuela Paula Vicente, fue requisicionada por el Ministerio de la Salud para testar mucha gente en Lisboa para despiste. Y entonces la escuela cerró durante la primera pandemia porque los casos empezaron a ser muchos y la escuela fue requisicionada, como os decía, por el Ministerio de la Salud. Había médicos dentro de la escuela, los alumnos estaban en casa, los profesores estaban en casa y nosotros utilizábamos el Google Classroom. Los profesores tenían el horario de los alumnos y se respetaban las horas y los minutos y los alumnos iban teniendo clases, siempre a distancia. Es cierto que algunos alumnos no tenían ordenadores. Había muchos casos porque el gobierno portugués prometió la entrega de ordenadores a los alumnos. Y es cierto que hubo un retraso considerable durante esa primera pandemia y algunos alumnos, porque yo como coordinador de la escuela muchas veces iba a casa de los alumnos con la preocupación de saber si ellos estaban o no conectados, porque algunos compañeros míos me decían: David, hay algunos alumnos que no consiguen entrar, y entonces nuestra preocupación era que los alumnos pudieran conectarse todos. Aquellos que no conseguían conexión, se les enviaban trabajos por correo. Claro que esta situación no fue la más adecuada, pero en general, la primera pandemia, las cosas en la escuela muy cansativos. Los profesores, como no tenían la noción de trabajos que enviaban a los alumnos, todos los profesores enviaban pequeñas tareas y claro que daban una fecha para terminar las tareas. Es cierto que muchos padres después, los pobres pues que estaban en casa también, muchos de ellos en trabajo online de sus empresas también. Y la primera parte, bueno, muy cansativo, y los alumnos también tuvieron una situación un poco preocupante. Después
regresamos a la escuela con máscaras, con toda la situación de la seguridad dentro de las escuelas. Nosotros tuvimos que hacer 2 horarios, los pequeños a entrar a las 8 de la mañana y los mayores a entrar a las 8:30 para que ellos no se pudiesen encontrar en los pasillos de la escuela, y esa situación nos dio algún descanso, porque no había, o cuando mitad de la escuela estaba dentro de clases, la otra mitad estaba en el recreo. En la segunda pandemia, como os digo, la situación peoró mucho. ¿Por qué? Porque el gobierno portugués, teniendo en cuenta la situación que hubo antes del primer semestre, en diciembre autorizó a que las personas pudiesen salir de sus regiones y, por ejemplo, visitar a sus familiares que estaban, por ejemplo, en el norte de Portugal o en el sur de Portugal. Esa situación, pasado un mes, el mes de febrero de este año, empezaron los casos a aumentar de forma exponencial, y nosotros llegamos a los 7.000 casos diarios en Portugal. Nosotros somos 10 millones de personas y 7.000 casos infectados a diario, 350 muertes a diario. O sea, nos encontramos en una situación muy complicada. Tuvimos que confinar otra vez hasta Pascua. Nosotros en este momento tuvimos que alargar las clases hasta julio, hasta el 8 de julio para los más pequeños, y para estos alumnos que están aquí en clase para el día 23 de junio. Y entonces esta segunda pandemia, o este segundo caso, causó muchas dificultades. En las escuelas, casos a diario de COVID-19, los padres que infectaban a sus hijos, los hijos que infectaban dentro de escuela, los alumnos que infectaban los profesores y los profesores que no sabían que estaban infectados. Bueno, pues fue un lío tremendo, y en esta segunda situación los profesores siguieron correctamente el horario del alumno. Por ejemplo, clases de 90 minutos pasaron a 60, los alumnos tenían trabajo autónomo de 30 minutos y las clases de 45 pues pasaron a 30, y las cosas se pasaron mejores. ¿Por qué? Porque el gobierno portugués tuvo la idea de disponibilizar ordenadores portátiles a toda la gente o a casi todos los alumnos que tenían algunas dificultades. Las escuelas también se movilizaron para ayudar a sus alumnos entregando ordenadores emprestados para que ellos pudieran seguir, y las cosas se pasaron ya muy bien a través de Google Classroom o a través de Zoom. Y bueno, pues, pero los alumnos nos decían que tenían mucha gana de venir a la escuela. Las cosas empezaron a caer a nivel de infecciones y estamos otra vez. Y ahora, hoy se cumplen 5 millones de personas vacunadas, muchas de ellas con las 2 dosis que teníamos. Los profesores, la mayoría de los profesores ya están todos vacunados, y ahora el gobierno portugués pues piensa vacunar todos los alumnos o las personas de 12 a 30 años para que podamos llegar a agosto con un margen más o menos orientado. Y eso es el panorama de Portugal. Ok, siguiendo la agenda del día, nos toca hacer el primer encuadre de manera general sobre las participaciones de nuestros alumnos. Muchas gracias a todos ellos. Yo sé que es un poco complejo participar de principio, pero pues la experiencia es lo que vale la pena. Bueno, para iniciar, creo que hay un gusto por el regreso a clases de parte de los muchachos. ¿Ya quieren ellos regresar a esta dinámica de las clases, de las aulas, del receso, del estudio? ¿Verdad que sí, muchachos? Yo creo que sí, ¿no?
También puntualizar que el valor del profesor y del alumno son cosas muy importantes. El profesor como agente en la escuela, como agente de información, como agente para atender, como agente psicológico y de convivio y de compañía de los alumnos, es muy importante y es, creo, de las cosas que se están ya queriendo volver a vivir. Y finalmente, pues bueno, estar todo el tiempo en casa se volvió complicado y pues nos dejó ver lo importante que es la convivencia escolar, ¿no? Permanecer tanto tiempo en casa se nos hizo más complejo porque pues nos tomó sin saber de estas clases online, o sea, no sabíamos que eran las clases online hasta que la pandemia vino y nos exigió que lo hiciéramos de esa manera, pero la calidez de casa, la calidez del hogar se convirtió en una dinámica, una rutina muy diaria, constante, que nos hizo, pues por supuesto, extrañar a nuestros compañeros. Nosotros tenemos alumnos de tercer grado que están aquí, que pues es ya un mes más y ya no vieron su escuela, durante todo el tercer grado de secundaria. Y pues vamos a ver el tema de la graduación, a ver qué hacemos, qué les festejamos uno por uno en su casa, yo creo, para poder lograrlo, ¿no? Entonces, ese es el encuadre número 1. Si les parece bien, compañeros, pasamos a la segunda ronda, que son de los ejes temáticos del 5 al 8. ¿O hay alguna otra situación, amigo Iradiel, amigo David? No, adelante, yo creo que pasamos a la segunda parte, que va en relación a las actividades la parte académica, ¿no? No sé si quieras empezar, David, con tus estudiantes. Bueno, nosotros a nivel de actividades, pues como yo os decía, las actividades de trabajo autónomo, nosotros durante la pandemia hemos enviado trabajo autónomo a los alumnos. Esta cuestión de las nuevas tecnologías, pues se logró un paso muy grande a nivel de las nuevas tecnologías, pero nos dimos cuenta de que el valor, la persona, es más importante que las nuevas tecnologías. Los alumnos estaban correctos que la escuela física es más importante que estar en casa. Es cierto que muchas familias estuvieron en casa con, por ejemplo, en mi caso, 4 personas en el salón, por ejemplo, a trabajar. No era nada fácil y es cierto que los alumnos también ya estaban hartos de estar en casa. Esta cuestión de los trabajos académicos, pues a nivel de la pandemia, trabajo más autónomo, visualización de vídeos para que los alumnos pudieran llegar al mismo punto, pero lo que nos damos cuenta es que en la segunda pandemia, al regresar de la segunda pandemia, es cierto que hubo mucha cosa que no fue aprendida y automáticamente el profesor tuvo durante un mes que repasar contenidos para que los alumnos pudiesen terminar los contenidos establecidos para el año y de esta manera conseguir dar a los alumnos el nivel más apropiado, pero es cierto que con clases online no es nada fácil. Yo, en mi caso, prefiero estar en la escuela dando clases a pesar de estar con mascarilla, con todas las problemáticas de la mascarilla, de la falta de aire y que estar en casa. Muy bien, gracias amigo David. Yo creo que continuamos en lo que toman su refresquito los muchachos. Seguimos nosotros si gustas y terminamos con San Cristóbal. ¿Te parece? Muy bien. Sale, invito entonces a mis alumnos a pasar por favor a Marely y a Diego para que puedan platicarnos acerca de la parte académica y los ejes que nos hace falta corresponder.
días, Escuela de la Técnica 80 y de la Secundaria de Lisboa. Yo soy María Guadalupe Díaz Sánchez, curso el primer grado Grupo A de la Escuela del Estado Secundaria Vicente Guerrero de Huitipán, Chiapas. Y yo vengo a presentar acerca del eje temático logro académico de los estudiantes. De hecho, ese tema es muy importante, ya que va dependiendo de uno mismo. Va dependiendo de las tareas, de cómo lo hacemos, para que dependa de nuestras calificaciones, ya sea de los maestros cómo lo califican, para que podamos cursar el año. Ya que esta situación ha sido muy dura porque no podemos convivir con los maestros y con los alumnos. Así como en mi caso apenas entré a la escuela hace un año y yo todavía no he convivido con los maestros ni con los alumnos, ya que yo sí quiero realmente convivir con los alumnos y los maestros para que podamos interactuar más, porque yo quiero conocerlos y convivir. Y también bueno, muy bien. Por ejemplo, una de las preguntas que te podría hacer, Marely, es, ¿se te dificultaron mucho hacer las actividades durante la semana que tus maestros se encargaban? ¿Se te complicaba hacerlas o eran fáciles al hacerlas? Pues a la vez eran fáciles y también difíciles, ya que también tuviéramos que acudir a los maestros para aclarar nuestras dudas, ya que no es igual estando presentes los maestros a que nos expliquen, ya que también nuestros padres nos explican, pero no es igual a que los maestros nos expliquen, porque ellos tienen muchos años más de experiencia. Muchas gracias, espero que tengan un feliz inicio de semana y gracias por escuchar. Bien, venga. Bueno, para finalizar la participación de los alumnos de la Vicente Guerrero, recibimos a nuestro alumno Diego Alejandro del tercer grado. Adelante. Buenos días, compañeros de San Cristóbal y de Lisboa. Mi nombre es Diego Alejandro Hernández Trejo, curso del tercer grado Grupo A en la Escuela Secundaria Vicente Guerrero, ubicado en el municipio de Huitipán, Chiapas. El eje temático sobre el cual me tocó hablar es la escuela después de la pandemia. Principalmente las diferencias entre la escuela durante la pandemia y si algún día regresáramos a clases, serían muchas. Para empezar, durante la pandemia, creo que a muchos les costó, por lo que desde antes todos solían ser autodidactas y no investigaban por su cuenta los temas y esperaban a que los profesores les explicaran todo. Y sin embargo, Bueno, por ejemplo, hijo, ¿cómo esperas tú que sea la escuela luego de que regresemos de la pandemia? O sea, ahorita estamos en cuarentena y estamos ahorita resguardados en casa. ¿Cómo crees que va a ser? ¿Crees que va a ser igual? ¿Van a haber cosas distintas? Háblame de los protocolos, por ejemplo, que guardar. Recordemos, el eje temático es la escuela después de la pandemia. Yo creo que será muy diferente volvernos a adaptar a las clases presenciales, aunque en cierto punto nos va a bajar el estrés, el hecho de que tengamos siempre enfrente un maestro el cual pueda ayudarnos y nuestros compañeros también apoyándonos emocionalmente. Supongo que al momento de regresar a clases sí vamos a tener varias medidas de seguridad, como usar cubrebocas, tratar de no tener contacto físico o acercarse mucho a otros compañeros. También hay un tema sobre los recesos, incluso nosotros en nuestra escuela siempre acostumbrábamos a desayunar en grupos esparcidos por la escuela. Sin embargo, creo que eso sería un tema muy importante, puesto que debido a la pandemia no es como que podamos hacer eso directamente. Creo que lo mejor sería separar a los alumnos por salones y
para que no tengan mucha cercanía y no se pueda propagar más el virus. Conforme lo de las clases, creo que lo más importante sería, por ejemplo, dividir en más grupos los grados o alejar más las sillas para que no tengamos mucho contacto físico. La sana distancia, pues. En cuanto, digamos, sentimientos o emociones que he tenido, pensamientos sobre el regreso a clases, como muchos de nosotros ya queremos regresar. El ser humano está completamente acostumbrado a estar en grupos, a socializar mucho. De hecho, en mi experiencia, por no tener a compañeros o maestros cerca de mí, me han dado ataques de ansiedad algunas veces y es difícil lidiar con eso. Sin embargo, con las reuniones que hemos tenido cada 15 días con los profesores, creo que es suficiente por ahora. Algún día me gustaría volver a regresar a clases, incluso lo más pronto posible, porque a muchos sí les está afectando demasiado. Eso sería toda mi participación. Gracias por su atención. Muy bien, con eso terminamos. Amigo Iradier, le correspondería el turno a usted, por favor, compañero. Claro que sí, maestro, gracias. Bueno, vamos a escuchar a Rosario. Adelante, Rosario. Bueno, pues el eje que voy a abordar es el logro académico de los estudiantes y mi opinión sobre el trabajo que he desarrollado en casa es, la verdad, yo en primer grado estuve en otra escuela que no fue en San Cristóbal y eran clases en Zoom, Classroom, tareas, y cuando yo me vine a esta escuela fue algo muy diferente, como que me alivianó porque no teníamos clases, eran los cuadernillos, pero a la vez fue algo complicado porque yo no sabía la manera en que los maestros trabajaban o les gustaban los trabajos, entonces me tenía que esforzar un poco más y fue algo difícil, pero una experiencia muy, muy buena, la verdad. Y cuando cumplo mis actividades me siento satisfecha y me siento hábil, porque nunca pensé que yo fuera a hacer eso, nunca me imaginé haciendo mis tareas en casa, sin mis compañeros, y me siento hábil. Y para que yo me sienta satisfecha con mis logros académicos, creo que me falta terminar mis estudios para que yo me sienta satisfecha. Gracias. Gracias. Adelante, Sofi. Bueno, en el eje temático que me tocó por 6 recuerdos de la escuela, yo antes de que llegara la pandemia, yo estaba en primero, tuve como unos 8 meses más o menos en la escuela antes de que la pandemia llegara. Y por ejemplo, yo creo que me había costado un poco no adaptarme a la escuela, porque yo ya apenas había entrado, estuve 6 años en una primaria, entrar a un entorno nuevo, pues fue algo difícil, ¿no? Y luego que ya no pudiera seguir adaptándome al nuevo espacio donde había llegado, sí fue algo complicado, ¿no? Porque ya me empezaba a adaptar y pues luego que ya no podía venir más, entonces ahí sí fue un poco difícil. Gracias. Adelante, Brenda, por favor. A mí me tocó el aspecto de la escuela después de la pandemia. Mis pensamientos y emociones para retomar las clases, pues es un poco de emoción, ya que vamos a volver a ver a nuestros compañeros y a nuestros maestros, no de la misma manera como lo hacíamos antes, ya que no vamos a poder tener contacto físico, no vamos a poder estar juntos como antes estábamos. Entonces también es un poco también de tristeza, ya que no va a ser como antes, ya que la pandemia pues le dio la vuelta a la historia. Entonces, las medidas que yo pienso para poder regresar a clases sería
como los de secundaria estamos acostumbrados aquí en la secundaria, era que los alumnos cambiaran de salón para las diferentes clases. Y entonces en este aspecto, ya que como somos demasiados alumnos, que esta vez los maestros cambiaran de salón, que un grupo tuviera un salón específico para cada uno y que los profesores pudieran ir cambiando. Y también, por ejemplo, mi punto de vista es que los alumnos, en cada grupo se dividiera, por ejemplo, lunes 10 alumnos de cada grupo, martes y así, ir dividiendo para que no estuviéramos juntos, para evitar contagios y pues en esa distancia. Eso es todo. Muchas gracias. Adelante, Álvaro. Buenos días. Ves que me tocó la residencia de los estudiantes y yo como lo veo en los estudiantes de tercer grado hay más dificultades ya que nosotros vamos a presentar el examen de admisión a bachillerato o preparatoria y es algo que la verdad es un poco estresante y preocupante porque nosotros sí tenemos que estudiar todavía más aparte de las actividades que nos dejan los maestros, tenemos que investigar todavía más y estar estudiando más ya que vamos a presentar el examen de admisión y sí es un poquito problemático porque hay cosas que sí no podemos, yo no entiendo y sí me gustaría que estuviera un maestro porque mis papás no están siempre en casa, no están mucho tiempo en casa ya que están trabajando, entonces es un problema para los alumnos de tercero, sí sería bueno que aunque sea los alumnos de tercero regresaran para que los maestros les dieran la explicación o estarles dando los temas importantes que vamos a ver y no solo sobre tercero, sino sobre toda la prepa en general, dar como un repaso porque pues todo eso va a venir en el examen de preparatoria y sí es algo complicado para los compañeros que no tengan internet. Mis compañeros que no tienen internet, la verdad sí es un problema, no sé cómo podría ser la manera en que aprendan solamente leyendo los libros, pero a veces sí no queda muy claro lo que dicen los libros y sí se tiene que recurrir a otras fuentes de información o a videos en YouTube para que te expliquen algunos de los profesores que dan sus clases ahí. Y yo como lo veo, sí necesita regresar al menos en tercer grado a clases presenciales para que los profesores nos den las debidas explicaciones y nos den los temas como los tenemos que llevar para estudiar. Gracias, Álvaro. Yo quisiera aprovechar la experiencia que tienen ustedes, David, de regreso desde el mes de marzo. Si han tenido contagios, cuáles han sido sus medidas de sanidad, cuál ha sido las problemáticas y los grandes retos que ustedes, que ya están en clases presenciales, puedan compartirnos a nosotros que en algún momento tendremos que regresar. Bueno, pues nosotros aquí en la escuela, nosotros tuvimos la situación de reorganizar los horarios. Mitad de la escuela entra a las 8 de la mañana y la otra mitad entra a las 8:30. O sea, la primera mitad está en un piso de la escuela completo y la otra mitad está en otro piso. O sea, los alumnos casi no se tocan, pero a nivel de entradas, hay 3 entradas en la escuela. Claro, con el sistema siempre nosotros llamamos el gel, ¿no? Y todo el sistema de seguridad, los funcionarios pues constantemente están limpiando, están pasando un pañuelo en las mazanetas de la puerta o de las puertas y la cuestión de la higiene es constante. O sea, ahí es cierto que yo pienso en ellos, los pobres de los funcionarios que están constantemente limpiando y eso fue, creo, la situación de control, de un control diario de la cuestión de la máscara. Siempre los alumnos no pueden entrar en clase o no pueden entrar en la escuela si no tienen máscara. La cuestión de la educación física o de la práctica del deporte, pues
ahí hubo una situación de paro. Los profesores de educación física no pudieron hacer determinadas situaciones, clases muy básicas ya en clase, y desde mi punto de vista como coordinador de la escuela, los problemas no se encuentran dentro de la escuela. Los problemas se encuentran fuera de la escuela. El contacto a diario de los padres, por ejemplo, nosotros tuvimos casos de alumnos que se quedaron contagiados a causa de su padre o de su madre, que contactó con un compañero de trabajo, y claro que inmediatamente el orden del Ministerio de la Salud era que ese chico tenía que ir a casa de inmediato. Ahora, para control, la clase inmediatamente se va a casa. Y bueno, pues nosotros, hay escuelas que todavía tienen algunos focos de contaminación. Nosotros aquí tuvimos, entre el primer confinamiento y el segundo, tuvimos más o menos 20 alumnos que se quedaron infectados, no a través de la escuela, pero fuera de la escuela, con síntomas, algunos síntomas, y automáticamente cuando el alumno se sentía mal, de inmediato lo isolábamos en la enfermería, y de inmediato los padres los venían a buscar, llamaban para una línea del Ministerio de la Salud que les dejaban en casa 14 días, hacían un examen y a partir de ese momento después podrían regresar. Yo creo que el control higiénico a diario, hora a hora prácticamente, limpiando los pasillos, los funcionarios, los pobres, sufrieron bastante. Ahora las cosas están más estabilizadas y pues los alumnos entendieron que tenían que traer la máscara, limpiar las manos, lavar las manos a diario, a casi hora a hora, y automáticamente ese fue, digamos, el control y la solución para que todos pudiéramos estar en la escuela. Bien, amigo, gracias. No sé si por parte de la Embajada de México en Portugal quisiera compartir algo con nosotros, ¿no? Sí. Señor Cuevas. Su micrófono está apagado, doctor Cuevas. No se oye. No se oye. Eso. Nuevamente agradecer. Sí, así. Ahora sí. Nuevamente agradecer a todos los profesores, a los directivos, a las autoridades esta invitación, en particular a los estudiantes de las dos secundarias, la Vicente Guerrero, la técnica industrial, y más que a manera de mensaje, o sea, yo a nivel de comentario, pues invitar a los jóvenes estudiantes, a las chicas y chicos que tuvimos la oportunidad de escuchar, de continuar con ese entusiasmo en su formación, que sería el único ingrediente o el ingrediente más importante para alcanzar un éxito en nuestra formación, en la formación educativa que a todos nos corresponde. No deja de llamarme la atención, y aquí lo cité, el caso de la chica que ve en Santa Catarina, entiendo alguna localidad a una hora de San Cristóbal, por el entusiasmo justo que ha puesto en su propia formación, a pesar de que no tiene internet. Eso llama la atención. Seguramente no es un caso aislado. Habría que, para tenerlo presente, y que fuese como un ejemplo para redoblar el entusiasmo en los estudiantes, en este caso del estado de Chiapas. Esa sería mi recomendación a los estudiantes, y si me permiten a los profesores, y a partir de las experiencias aquí escuchadas, pues que también encontraran un equilibrio entre las actividades virtuales, que sin duda son de gran utilidad, y
por otra parte, en las actividades presenciales. Yo creo que un equilibrio entre lo presencial y lo virtual puede ayudar en mucho a la formación de nuestros estudiantes. No podemos perder de vista, por una parte, las ventajas de lo virtual, pero también la realidad de muchos estudiantes, como que acabo de citar, y de muchos otros que no tienen internet o un ordenador. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y también el caso del chico de tercer grado de secundaria, y entiendo su preocupación porque yo pasé por la misma, y en este caso es que cuenten con el apoyo suficiente para poder presentar sus exámenes de ingreso a la preparatoria, y eso sin duda, para los que no tienen internet, sin duda las clases presenciales serán de gran utilidad. Ese sería un comentario de carácter general. Nuevamente gracias al profesor David Casimiro, al profesor Bruno Ponce, al profesor Jesús Iradier, Santiago Aguilar, de México y de Chiapas. Nuevamente gracias por su invitación, profesor. Y buenas tardes. Muchas gracias, doctor José Manuel. Maestro Bruno y David, ¿qué les parece si hacemos una reflexión final cada uno de nosotros para ir cerrando este evento? Adelante, Bruno. Muy bien, me parece excelente. Pues siempre esta enfermedad nos dejó muchas enseñanzas, muchos nuevos aprendizajes. Lamentable las personas que pues ya no están con nosotros el día de hoy y se despidieron de este planeta a causa de esta enfermedad. Pero nosotros que estamos aquí, que estamos vivos, que podemos estar en este bonito ámbito del profesorado, de los alumnos, pues lo disfrutemos a lo máximo. Busquemos las medidas protocolarias de salud que sean necesarias, pero pues estar en compañía de nuestros alumnos, de nuestros otros compañeros docentes, de nuestras autoridades, creo es un tema ya importante de reflexión para volver a las aulas a trabajar. Nuestros alumnos se esfuerzan de una manera titánica, de una manera incontrolable, más bien con mucho esfuerzo para realizar cada una de sus actividades. He visto alumnos que buscan dispositivos con sus familiares, con sus tíos, con sus tías, con sus primos, a alguien que les pueda dar un dispositivo para poder acudir a la entrega de las actividades, pero pues a nosotros también nos toca venir a lugares como Huitiopan, en donde la gente es muy cálida, la gente sabe del aprendizaje y que de la escuela es importante, ¿no? Creo que como reflexión final, nos tomó sin saber la pandemia por sorpresa, pero creo que ha sacado la mejor versión de cada uno de nosotros. Muchas gracias, es un placer, es un gusto. A nombre de mi director, el doctor Rigoberto, les agradecemos mucho haber podido tener esta oportunidad de intercambio. Ojalá no sea la última ni la primera que podamos hacerlo. Y pues en el futuro, yo creo, mis alumnos, invitaremos a la prepa, donde se vayan, nos vamos a buscar para que volvamos a tener esta bonita conversación. Muchas gracias, maestro David, maestro Jesús Iradier, maestro, licenciado, doctor José Manuel Cuevas, muchas gracias, la maestra Rocío también. Y pues éxito, compañeros, y a lo que sigue. Gracias, Bruno. Adelante, David. Muy bien, yo de mi parte, pues es una alegría. Como sabéis, estamos en este camino de la educación hace mucho tiempo, con las escuelas de México, con ILS también. No podemos dejar de olvidar el camino que hemos recorrido. Ahora con el señor secretario José Manuel Cuevas, a quien le mando un fuerte saludo y una invitación a venir a la escuela porque estamos tan cerca, y para que venga a ver el naranjo que ha plantado en diciembre, que está muy bonito. O sea, y estas relaciones internacionales, como profesores, los alumnos, estamos viviendo un tiempo diferente, un tiempo que nos merece una reflexión profunda, un tiempo que nos aproxima más unos a los otros, los alumnos, los profesores. Esta situación de tenernos los alumnos en casa, pues se crearon distancias muy fuertes y ahora tenemos todos que estar todos enlazados, quer nacional, quer internacional. Este es un primer paso y os pido a vosotros, compañeros,
que podamos continuar con nuestros trabajos colaborativos, por ejemplo, poniendo a los alumnos en conversación a través de correos electrónicos o de envío de cartas para que nuestros alumnos puedan desarrollar también la escrita o también podamos desarrollar los temas que veníamos a trabajar desde ILF. Estamos aquí todos, estamos todos juntos. La pandemia nos llevó mucha gente, sin duda. Aquí en Portugal fueron casi 700 personas. Mucha gente, 700 no, más todavía. 3 a 4 mil personas. Muchas familias se quedaron despedazadas. Algunos alumnos, yo por ejemplo, yo perdí muchos amigos y estamos aquí. Tenemos que luchar y en pro de nuestros alumnos estamos todos juntos. Os envío un fuerte abrazo de Lisboa, de este extraordinario país y de una voluntad enorme de visitar México, porque no me quiero partir sin visitar ese grande país, vuestras tradiciones y claro, el extraordinario trabajo que vosotros estáis haciendo, nosotros aquí en Portugal y vosotros en México. Un saludo muy fuerte y un abrazo muy grande. Gracias, David. Así es, efectivamente, por mi parte creo que estamos, un aplauso, cómo no, para David, que ha sido un impulsor desde Portugal de volver a encontrarnos, de volver a hermandad a varias escuelas, y me quedo con eso. Yo creo que este no va a ser el final de esto que estamos iniciando, que fue hace unos 4 años más o menos, que empezamos con este intercambio, ¿no? Y bueno, ahora con el apoyo de la embajada y de las autoridades, yo creo que podemos hacer muchísimas cosas más para poder consolidar un trabajo académico más a fondo. Mencionabas un concurso de dibujo, un concurso de cartas entre ambas escuelas o entre 3 escuelas, o invitar inclusive a más escuelas, ¿no? Que podamos hacer un intercambio bastante amplio y en varios temas. Yo creo que podemos, no solamente en esta parte de la resiliencia, en temas de regreso presencial ahí a la escuela, sino también en temas de ciencia, de matemáticas, de cuidado del medio ambiente. Yo creo que hay muchos temas que podemos ir agotando. Muchísimas gracias, David, gracias, Bruno, por invitarnos. Maestro José Manuel Cuevas, quisiéramos dejarle a usted el último mensaje para cerrar este evento a manera de clausura. Muchas gracias. Sin duda, mi mensaje sería lo que comenté hace un momento: mantener el entusiasmo en la formación de todos los estudiantes y buscar un equilibrio entre lo presencial y lo virtual que nos ayude a superar esta etapa de la pandemia. Y muchas gracias nuevamente. Buenas tardes. Adiós. Amigos, un placer, que esté muy bien. Queda pendiente el concurso de canto, amigo Iradier. Estamos pendientes. Claro que sí, en portugués cantaremos. Hasta luego, bonito día. Fuerte abrazo. Buen día. Hasta luego. Chao.